A las 3 de la mañana, la pantalla de mi tableta se iluminó. Vi a alguien entrar. No era un espectro, ni una alucinación, ni un criminal. Era la señora Blanca, una vecina de 80 años que vivía 2 puertas más abajo y que, desde su esposo fallecido el año pasado, apenas salía de su casa. Mi nombre es Alberto y soy restaurador de libros antiguos. Llevo una vida que, para la mayoría, resultaría monótona. El olor a papel envejecido, el pegamento de almidón y el silencio absoluto de mi taller en el centro histórico. Sin embargo, desde hace 3 semanas, mi realidad se ha vuelto una grieta sutil, algo que me hace cuestionar la arquitectura de mi propia memoria. Todo comenzó con un ejemplar de Rayuela, que yo mismo había terminado de encuadernar. Lo dejé en el estante de ventas pendientes a las 7 de la tarde. Al volver a la mañana siguiente, no estaba en el estante, estaba abierto sobre mi mesa de trabajo, exactamente en la página 45. Al principio, atribuí el hecho a una distracción, a ese tipo de automatismos que ocurren cuando el cansancio nubla la mente, pero el patrón se volvió mediático. Los libros que yo apartaba para restaurar aparecían movidos, abiertos en pasajes que hablaban de pérdidas, de regresos o de despedidas. Nunca encontré señales de entrada forzada. La cerradura estaba intacta y mi perro, un viejo galgo que no perdona un ruido extraño, dormía plácidamente cada mañana. El cuarto día encontré una pequeña flor seca, un pensamiento azul, entre las hojas de un volumen de poesía. Nadie más tenía las llaves. La mente humana tiene una capacidad aterradora para engañarse a sí misma, buscando una narrativa lógica, donde solo hay un vacío que no podemos explicar. Comencé a dudar de mi salud mental. ¿Estaba entrando en una fase de sonambulismo? ¿Había desarrollado una forma de amnesia disociativa? La psicóloga me dictaba que, bajo estrés, el cerebro puede intentar resolver conflictos internos proyectando acciones en el entorno. Estaba empezando a observarme a mí mismo con la misma distancia clínica con la que examino el lomo de un libro antiguo. Decidí instalar una pequeña cámara oculta, no para captar a un intruso, sino para probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Me acosté esa noche con una mezcla de terror y alivio. A las 3 de la mañana, la pantalla de mi tableta se iluminó. Vi a alguien entrar. No era un espectro, ni una alucinación, ni un criminal. Era la señora Blanca, una vecina de 80 años que vivía 2 puertas más abajo y que, desde su esposo fallecido el año pasado, apenas salía de su casa. Tenía una llave, una copia antigua que mi padre, el dueño anterior de la tienda, le había dado hace décadas para emergencias. Ella no entraba a robar, ella entraba a buscar la resolución del enigma al día siguiente. Esperé a que apareciera. No tuve que esperar mucho. Entró con paso vacilante, sosteniendo un libro viejo contra su pecho. Me dijo con la voz quebrada, con una honestidad que me desarmó: perdóname, a veces cuando el silencio en mi casa se vuelve insoportable vengo aquí. El olor de los libros es el olor de cuando él todavía estaba conmigo. Busco en ellos algo que me confirme que el tiempo no ha pasado, que todo sigue igual. No es un misterio de sombras, era un misterio de duelo. La señora Blanca no sabía que me dejaba notas. En su mente, ella estaba simplemente conversando con los libros, intentando revivir una conversación interrumpida por el fallecimiento. No siempre se trata de crímenes o fuerzas ocultas. A menudo se trata de la soledad. Ella proyectaba su necesidad de conexión en mi espacio, y yo, en mi propia soledad, había estado a punto de perder la cabeza buscando explicaciones, relaciones a un acto de pura melancolía. Ahora, cuando cierro la tienda, dejo un libro de poesía abierto sobre la mesa y una taza de té preparada. No por la noche, ni por un intruso. Lo hago por Blanca, para que cuando la soledad le pese demasiado, encuentre al menos un lugar donde el tiempo se detiene un instante a hacerle compañía.